Hola amigos de Rueda Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar un vídeo que es, digamos, una continuación, ¿no? Yo creo que sería una continuación de un vídeo que hice anteriormente que hablaba sobre todo del tema del sector inmobiliario y el COVID-19, ¿no? Entonces, en este vídeo voy a centrarme más en el factor vivienda, porque yo creo que es el factor pues, que a la mayor parte de las personas es la parte que más nos interesa, ¿no? Yo creo que estamos hablando que hoy por hoy una vivienda puede tener un 75-80% de los españoles, en cambio inversiones en locales comerciales o en otros subsegmentos dentro del mercado inmobiliario pues es bastante poco. Bien, una de las cosas que digamos que he pensado es diferenciar un poquito diferentes segmentos dentro de este mercado inmobiliario o este mercado de vivienda en España 2020, ¿no? Entonces, sobre todo he hecho tres grandes diferenciaciones. Uno, por un lado, estaría la vivienda en grandes urbes o grandes ciudades. Sobre todo estaría hablando de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, Valencia, por ahí, digamos, andaríamos en ciudades a partir de ese medio millón de habitantes, ¿no? Luego, por otro lado, hablaría de viviendas en ciudades más pequeñas y capitales de provincia, sobre todo. Estaríamos hablando de, pues, sobre todo ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes, que yo creo que sería ese segmento. Y también estaríamos hablando de un segmento que serían aquellas zonas pues por debajo de estas cantidades, de estos 100.000 habitantes, ¿no? Entonces yo creo que estaría ahí. Y por último, yo creo que habría que marcar un tema de viviendas en el sector turístico. ¿Por qué? Porque estas viviendas yo creo que también merece la pena, yo creo que hacer un pequeño análisis y ver las previsiones que yo personalmente creo que se pueden producir. Y como no, si tú tienes otras previsiones o crees que estoy errado, pues dímelo. O sea, que tampoco, digamos, pasa nada y espero pues que os valga desde un punto de vista de ver si merece la pena invertir en vivienda o directamente merece la pena desinvertir en vivienda, ¿no? Sobre todo me voy a centrar en la variable precio. Y yo creo que es la variable que a la mayor parte de nosotros nos interesa, no tanto si se va a construir más o se va a construir menos, etcétera, que yo creo que sí que es una parte que a las inmobiliarias o digamos al gobierno le puede interesar por la atracción de empleo, pero a nosotros realmente lo que nos importa es si la vivienda que tenemos va a bajar o va a subir, nada más, ¿no? Yo creo que eso es la variable importante que tenemos que pensar, ¿no? Bueno, lo primero, crisis económica muy fuerte. Vale, yo creo que es algo que la mayor parte de las estimaciones que están haciendo es que vamos a tener una crisis muy fuerte. Estamos hablando de bajadas del PIB por encima del 10% incluso. Y una de las cosas que yo creo que vamos a tener diferencia con el resto digamos, del mundo es que la recuperación va a ser lenta, muy lenta. Más lenta de lo que al gobierno y a nosotros nos gustaría, pero la realidad es esa, ¿no? Depender tanto del sector turístico va a afectar a que este rebrote pues vaya a ser muy, muy bajo, ¿no? Y otros mercados como puede ser el americano o el europeo yo creo que van a ser los más favorecidos y donde realmente esa vuelta a nube yo creo que va a ser más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto pues al final que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es más, hay analistas que están hoy por hoy pensando que la crisis del 2020 va a ser incluso más fuerte que el 2008. Es más, os recuerdo, la crisis que empezó en el 2008 pues realmente fueron como dos crisis, ¿no? Porque en el año 2011 también hubo otra crisis, 2008, 2009, 2010 fue más o menos malo, en el 2011 hubo una cierta recuperación y luego otra vez tuvimos otra caída 2012, 2013 hasta el 2014 que hubo pues un poquito una remontada, ¿no? Entonces, en esto hay analistas que piensan que la crisis va a ser más potente que incluso la que tuvimos en el 2008, entonces fijaros hasta dónde podemos irnos, o sea, hay gente que pues es difícil prever etapas en economía más de 3-4 años, pero incluso hay economistas hoy por hoy que están previendo una crisis todavía más potente que la del 2008, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tendríamos que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el año 2008 respecto al mercado de la vivienda? Y atendiendo a todo eso, pues pensar en cierta manera qué es lo que digamos puede pasar, ¿no? Bueno, del año 2008 a 2013 en el 2008 el mercado de la vivienda estaba en un índice 149. Estoy tomando el índice que publica el INE sobre el mercado de la vivienda, ¿no? El mínimo de toda esta crisis más o menos larga fue en el año 2014
entre el 2014 y el 2015, ¿no? En el que picamos un mínimo, digamos, de 95, ¿no? Entonces, fijaros la bajada tan potente que tuvimos. No es una bajada del 50%, como puede haber alguno de vosotros que esté pensando, sino que es una bajada de un 35-40%. ¿Por qué? Porque de 149 hasta 95 no es una caída en 50, es una caída más o menos de ese 40, ¿no? Para que un poco tengamos en consideración esas cantidades, ¿no? Entonces, eso de que alguien diga, no, macho, la vivienda nunca baja, pues sí, mira, ha habido bajadas pues más o menos considerables y puede haber esas caídas de hasta 40% que yo creo que no hay que pensar que no se puedan dar, ¿no? Como punto, ¿no? Yo creo que hay algunos escuchantes, ¿no? Que yo creo que sí hay gente que habla de eso, ¿no? Pues que hablaba de esa caída del 40%. Pues fijaros, esa es la caída que se produjo del año 2008 al 2014-2015, que es donde más o menos se considera que es el baseline o el punto de bajada, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la crisis, ¿qué va a provocar? Pues yo creo que va a afectar a todas las clases sociales, ¿no? Yo creo que el que piensa que no le va a afectar, pues yo creo que está un poco equivocado, ¿no? Sobre todo se va a cebar en determinadas clases sociales. Yo creo que sobre todo hablaremos del empleo temporal y del tema inmigrante, que su situación no es jodida, es la siguiente. Y otras clases, pues yo creo que no serán tan afectadas, ¿no? Sobre todo estaríamos hablando de todo el cuerpo funcionarial o relacionado a la empresa pública y también al sector de, digamos, de todas las clases pasivas, gente que está cobrando alguna ayuda social, etcétera, que yo creo que serán los menos afectados, ¿no? Con todo, que no haya subidas, pues yo creo que va a ser bastante claro, ¿no? Y bueno, y si eres funcionario, pues ten cuidado, porque igual alguna bajadita de sueldo pues puede que caiga, ¿no? Pero bueno, vamos a darle una vuelta y piensa que aunque seas funcionario vas a estar en la parte buena del segmento, ¿no? Es decir, en la parte donde realmente no va a haber tantas bajadas, ¿no? Bien. Desde el punto de vista del turismo, pues yo creo que el turismo que lo va a tener muy jodido, por no decir muy complicado, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que no haya nuevos rebrotes, que se habla mucho de que hay una probabilidad enorme que en octubre, noviembre del 2020, pues que tengamos un pequeño rebrote, por no hablar de ese tercero o cuarto rebrote que hay incluso algunos economistas que lo están pronosticando, ¿no? Entonces, todo el tema de turismo, pues yo creo que lo va a afectar mal, se va a afectar mal y va a afectar a todo lo relacionado con el turismo, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de un porcentaje muy potente del empleo en España y esto pues yo creo que va a estar claramente afectado, ¿no? Más cosas que hay que valorar, ¿no? Hostelería, ¿no? Lo he comentado, ¿no? Yo creo que ese gran driver de empleo pues va a estar afectado enormemente. El tema del salario mínimo, pues yo creo que también afecta enormemente a que sea muy complicado pues que haya nuevas contrataciones si no hay esa demanda tan potente, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí va a estar, ¿no? Otro gran sector que va a estar gran afectado, pues estaría el sector automóvil, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo. Todos los rollos que se están escuchando últimamente de la posible planta de Nissan o otras plantas que pueden estar relacionadas a plantas francesas, Citroën, PSA, Renault, pues yo creo que va a estar afectado. Y luego, ¿por qué no? Hay que pensar que el segundo gran inversión para una familia es el coche. Y con todo lo que está viendo, pues la demanda de coches, pues seguro que se va a reducir, ¿no? Yo creo que eso es algo que todos pues lo vamos, digamos, a ver, ¿no? Desde el punto de vista del alquiler, ¿no? Va a haber unas ciertas modificaciones y es porque el riesgo de impagos va a aumentar y va a aumentar de manera potente porque, claro, al haber menos empleo el riesgo de impagos va a aumentar y posiblemente, si no se puede aumentar las garantías, porque pensar que hoy por hoy es un mercado que el tema de poder tener más avales pues está limitado legalmente, pues sencillamente, ¿qué es lo que pasará? Pues que aumentarán los precios. Si tú tienes más riesgo de impagos y tienes una propiedad y la dedicas en alquiler y no te dejan tener más de 2 rentas, pues lo lógico es que ante ese riesgo pues vas a aumentar el alquiler, vas a aumentar el precio, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que pensarlo, ¿no? Que habrá proceso, ¿no? Emigración, gran driver desde el punto de vista de
de demanda, ¿no? Y yo creo que este es el gran driver que se va a producir en España, ¿no? Desde el punto de vista de nuevos nacimientos no los hay, ni se los espera, ni mucho menos. El factor que puede venir es la migración, y ante el parón del turismo y ante el parón de la economía española, pues yo creo que posiblemente no tengamos inmigración. Y vamos a pensar igual al revés, ¿no? Vamos a pensar que igual se produce una vuelta a una emigración, sobre todo española, ¿no? Tampoco tengo claro que haya esa migración de españoles, sino yo creo que sobre todo se producirá como se produjo en la crisis de 2008-2009, pues muchos inmigrantes que decidan volver a su país, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El proceso de crecimiento de grandes urbes como Madrid y Barcelona, yo creo que continuará, sinceramente. O sea, por mucha crisis que haya, también es cierto, es donde más probabilidad tienes de conseguir trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esa emigración a grandes ciudades, pues yo creo que se va a producir, sobre todo Madrid y Barcelona, que van a ser ciudades que yo creo que van a ganar nueva población, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, pues dependiendo del tipo de la vivienda, ¿no? Tipo de interés, préstamos hipotecarios, que es otra variable importante a la hora de comprar una vivienda. Yo sinceramente creo que se va a producir ese mismo 1%. Yo creo que haya subidas de tipo de interés, pues yo creo que no lo veo, ni mucho menos. Y sí que lo veo es que los bancos, ante el riesgo o los problemas de impagos, yo creo que van a cambiar su proporción o la cantidad de dinero que te van a exigir, ¿no? Hay una variable que es loan to value, ¿no? Y es que es qué proporción de préstamo te van a dar respecto al valor que tiene tu vivienda, que habitualmente siempre estábamos hablando de un 80% o 70% dependiendo. Yo creo que este nivel de riesgo va a aumentar, y posiblemente los bancos encuentren que con suerte nos van a dar una variable 60-70%, ¿no? Entonces la posibilidad de comprar vivienda para muchos yo creo que va a ser mucho más jodida de lo que es, digamos, ahora, ¿no? Y esto yo creo que es una variable que va a ser importante, ¿no? Bien, ¿qué es lo que yo también creo que hay que valorar, ¿no? Cómo ha variado el tema de la vivienda en los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Antes he comentado, ¿no?, que la vivienda se había desplomado desde ese índice 140 y algo a 95 a nivel nacional, pero con todo hay zonas en las que ha subido más la vivienda y otras zonas en las que ha subido menos la vivienda desde ese año 2014-2015. ¿A qué viene todo esto? Que si tú ves una zona que la vivienda ha subido bastante desde el año 2014-2015, pues tienen muchas probabilidades de que también tengas unas caídas más o menos potentes. En cambio, en aquellas ciudades en las que la subida no ha sido tan potente, pues yo creo que no va a haber tantas bajadas. ¿Por qué? Porque ya ha habido un decrecimiento del precio y bueno, yo creo que va a haber ese languidecimiento, ¿no? O sea, que yo creo que va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he calculado? Pues poneros, ¿no?, el índice del INE, que yo creo que está bastante bien desde el punto de vista de las métricas y las mediciones, y ver qué es lo que, digamos, ha pasado. Como os digo, a nivel nacional nos encontramos que en el año 2007 estaba a 149 y picó el mínimo en 2014 con ese 95, ¿no? Desde ese momento el índice ha subido un 29% hasta un índice 124. Es decir, que aquella persona que compró en el año 2014-2015 hoy por hoy tiene un margen de un 29%. Es decir, que tenemos un porcentaje de la población que, digamos, podría asumir una bajada de precios y directamente pues no perdería, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, he mirado también? Pues determinadas comunidades autónomas, cómo ha podido ir variando, ¿no? Y sobre todo me he fijado en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias y Baleares, ¿no? Cómo ha ido cambiando en estos periodos, ¿no? Bien, desde el punto de vista de Madrid, pues una persona que habría comprado en el año 2007, a hoy por hoy, pues todavía estaría perdiendo relativamente poco, estaría perdiendo un 11%, pero estaría perdiendo. ¿Qué es lo que ha pasado a esa persona que ha comprado en el año 2014? Pues que, macho, lo has bordado. ¿Por qué lo has bordado? Porque te ha subido la vivienda un 53% del mínimo del 2014, es decir, que el margen que puede tener a una persona que diga no creo en el sector inmobiliario o no creo en el sector de vivienda en Madrid y que creo que puede bajar es, digamos, potente. Cataluña, estamos hablando de una caída desde el año 2007 del 23%, pero eso sí, del pico del 2014-2015 la subida es de un 42%. La Comunidad Valenciana tenemos una caída del 20%,
un poquito por debajo de lo que ha tenido Barcelona, pero la subida ha sido inferior. Estamos hablando de solo una subida del 18% desde el mínimo. Extremadura, hablaríamos de una caída del 24% del 2007, pero fijaros en este caso, el 7% solo ha subido del pico del 2014-2015. Es decir, que todo el crecimiento que ha podido tener la vivienda pues ha producido en Madrid, Cataluña, algo en Comunidad Valenciana, pero si tú tienes tu vivienda en Extremadura, pues macho, estás jodido. Estás jodido porque por mucho que te digan que la vivienda ha subido mucho desde el año 2014-2015, pues macho, no. Sí es un 7% arriba, pero eso tampoco es demasiado, ¿no? Asturias, otra de las poblaciones que mucha gente habla con la gran despoblación que se está produciendo en Asturias, ¿no? La caída es un 24% desde el año 2007, que aquí está claro, y la subida está en solo un 12%, ¿no? Entonces fijaros la diferencia, ¿no? Fijaros en Madrid, que tenemos del mínimo del 2005, la subida ha sido un 50%, en cambio en Asturias, pues esta subida apenas ha sido el 12%, ¿no? Otra zona, Baleares, ¿no? Estamos hablando de que el año 2007 a la actualidad la caída es de un solo 6%, estamos muy cerca a niveles de precio de burbuja del año 2007, en cambio la subida del mínimo ha sido de nada más y nada menos que un 39%, ¿no? ¿Por qué os doy todos estos datos, ¿no? Que para alguno puede parecer, dice, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque una persona de Madrid, de Barcelona o de las Islas Baleares que compró en el mínimo tiene un margen de seguridad importante para deshacer posiciones y vender ganando dinero, ¿no? Yo creo que es algo que muchos de vosotros pues yo creo que lo valoraremos, ¿no? Bien, entonces, previsiones. Dentro de las previsiones he diferenciado tres segmentos, ¿no? Yo creo que habría que pensar segmento bajo, segmento medio y segmento alto, ¿no? Y desde el punto de vista de las grandes ciudades, ¿no? Segmento bajo, creo sinceramente que será el que menos caiga. ¿Por qué? Porque creo que seguirá habiendo un proceso de gente que vaya directamente a estas grandes ciudades, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo de Asturias, Extremadura, que vayan ahí, yo creo que es claro, ¿no? La poca inmigración que venga, yo creo que también vendrá a estas grandes ciudades de Madrid y Barcelona, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que sobre todo esta persona, pues ante la duda, irá a un alquiler, y el alquiler pues yo creo que irá a lo más bajo, ¿no? Entonces ahí yo creo que nos encontraremos que esta vivienda pues no creo que baje mucho. ¿Por qué? Porque las rentabilidades que puedan conseguir desde el punto de vista del alquiler pues digamos serán bastante potentes, ¿no? Segmento medio, yo creo que aquí habrá bajadas, importantes porque mucha gente pospondrá el cambio de casas. No todas las casas se pospondrán. ¿Por qué? Porque yo creo que habrá gente que decida pues un tema de un ático pues mola, ¿no? Y yo creo que los alquileres presionarán a que este segmento no sea tan bueno, ¿no? Y con todo, pues por lo que digo, habrá determinadas demandas pues que tendrán su demanda, ¿no? Sobre todo áticos, unifamiliares, etcétera, ¿no? Segmento alto. Aquí es donde yo creo que puede haber una bonita hostia. ¿Y por qué creo que puede haber una bonita hostia? Sobre todo por un proceso de Airbnb y todo el alquiler turístico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente ha comprado vivienda pensando en un alquiler por Airbnb, ¿no? Ante la situación tan bestia que yo creo que se va a dar en el sector turístico, hay mucha gente que se ha dado cuenta que este no es un negocio tan fácil, ¿no? Y que parece que comprarte una casa de $500,000 de euros, arreglarla y alquilarla a Airbnb, pues es un negocio seguro. Pues no. Te puedes encontrarte en que determinados segmentos pues puedas perder el año casi entero y puedes encontrarte que no sea tanto negocio, ¿no? Entonces yo creo que va a haber gente que se lo va a pensar muy mucho pensando que esto no es un negocio tan claro, y creo que pensarán en que igual merece más la pena tirar a un segmento de alquiler bajo que directamente a un Airbnb, ¿no? Yo creo que es algo que pues yo creo que mucha gente lo pensará, ¿no? Es más, tengo pendiente un vídeo que si os gusta yo creo que merece la pena hacer, es mirar si merece la pena Airbnb o qué punto merece la pena Airbnb o qué punto merece la pena un alquiler de vivienda en un segmento digamos bajo, ¿no? Entonces yo creo que será un segmento pues que caiga de manera pues bastante potente, ¿no? Sí que es cierto que habrá gente que pase de ese segmento medio a segmento alto, pero no creo que los precios se puedan mantener, ¿no? Yo creo que aquí la caída que creo que puede haber en este segmento
sobre todo de grandes ciudades, yo creo que estoy hablando de unas caídas de un 25% mínimo. ¿Y por qué creo que puede haber estas caídas? Sencillamente porque es que hay margen, ¿no? O sea, hay margen. Si hemos visto en el año 2014-2015 ese mínimo, ¿por qué no se van a producir esas caídas de ese 25%? Yo creo que es algo, digamos, claro, a pesar de que muchas inmobiliarias están diciendo que los precios no van a caer, que ven demanda, etcétera, yo sinceramente no lo veo y creo que va a haber esas caídas, ¿no? Tercer segmento, y voy a juntar aquí el segmento, digamos, de ciudades, digamos, más pequeñas, ¿no? Yo creo que y luego doy una nota aclaratoria en aquellos segmentos, en aquellas poblaciones pues todavía pues más pequeñas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que yo creo que aquí se va a producir? Y voy a diferenciar los tres segmentos, ¿no? El bajo, el medio y el alto, ¿no? Segmento bajo, bien, macho, vende lo antes que puedas. ¿Por qué? Porque creo que te puedes encontrarte con la posibilidad de que tu vivienda valga cero o que directamente no lo puedas alquilar, ¿no? Hay determinados pueblos, determinadas ciudades pequeñas o ciudades que lo van a pasar tan jodido que se va a producir una cierta despoblación que yo creo que directamente ese segmento de vivienda, infravivienda, pues lo va a pasar muy jodido, ¿no? Y yo creo que directamente pues yo te aconsejaría que venderías, porque no tanto es que crea que va a haber unas bajadas importantes, ¿no? Sino directamente tengo mis dudas de que si eso vale para algo, ¿no? O cuál es el valor, digamos, de esa vivienda, ¿no? El segmento medio, bien, yo creo que ahí estaríamos hablando de esa clase, digamos, media, baja, en la que, digamos, sobre todo vas a poder, digamos, alquilar, ¿no? Pero tampoco lo veo muy bueno, ¿no? Digamos, ¿no? El segmento alto o clase media alta, pues yo creo que aquí es donde va a haber ese cambio de escalafón, ¿no? Digamos, pienso de respecto a Madrid que el segmento medio va a ser igual que el segmento bajo y el segmento alto va a ser igual que el segmento medio, ¿no? Las caídas aquí yo creo que no van a ser tan potentes. Con todo, creo que una caída de un 20% no te lo quita nadie, macho. Y eso en el segmento medio alto, ¿eh? Estoy diciendo que en el segmento bajo creo que posiblemente nos encontremos en unos años que directamente no haya demanda. Entonces, pues bueno, ahí habrá que verlo, ¿no? Luego, por último, entraría en la previsión en el sector turístico, que yo creo que es una previsión pues que es el que tengo más dudas, ¿no? Y depende mucho del turismo de cómo se puede recuperar o no, ¿no? Y yo creo que también es uno de los sectores donde más ha subido la vivienda en el periodo, sobre todo, fijaros en lo que os comentaba, el tema de Baleares, que apenas ha habido caída. Y yo creo que hay aquí el segmento de Airbnb, yo creo que ha sido, digamos potente, ¿no? Yo creo que aquí las caídas creo que van a ser altas. ¿Por qué creo que van a ser altas? Porque primero hay ese margen de caída. Segundo, hay gente que ha comprado en Airbnb, ha comprado para alquilar en Airbnb y se está dando cuenta que no es tanto negocio. Y tercero, con todo, siempre se va a poder, digamos, alquilar, ¿no? Yo creo que esto es una diferencia a otros segmentos, ¿no? Es decir, que tú tienes una puta mierda de piso, pero está relativamente bien situado, o tienes un estudio de una habitación relativamente bien situado en alguna de las islas, pues vas a poder alquilarlo julio y agosto. Entonces tú vas a poder sacar un mínimo que hace que ese precio pues no sea tan claro que digamos caiga, ¿no? Ese es el segmento bajo, ¿no? En el medio o alto yo creo que va a caer y va a haber unos destrozos pues que van a ser muy fuertes, ¿no? En este segmento yo que es lo que creo que la caída puede ser entre un 30 y un 35% de caída, sobre todo por lo que os he dicho antes, ¿no? Que yo creo que hay margen de caída y sobre todo el sector Airbnb, yo creo que va a haber bastantes hostias, ¿no? Y por no deciros que la posibilidad de impagos va a ser muy potente y la posibilidad de que haya muchas entidades bancarias que se queden con pisitos Airbnb, pues yo creo que va a ser, digamos, bastante potente, ¿no? Y estas son mis previsiones, ¿no? Sin más, yo creo que bueno, me gustaría saber tus previsiones, qué es lo que crees, ¿no? Yo creo que hay determinados segmentos que directamente el precio es cero, ¿no? Otros segmentos que la caída pues puede andar entre ese 20-30%, incluso en algunos segmentos puede haber 75%, más de 75% no lo acabo de ver. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos hablando de esos 3-4 años en los que pues que yo creo que volveremos a ese baseline del año 2015,
por debajo de ese base de 2015 no acabo de verlo, ¿eh? O sea, sinceramente, si alguno de vosotros cree que vamos a caer muy por debajo de ese año 2014-2015, no acabo de verlo, pero bueno, con todo, opinar, yo creo que es interesante, ¿no? Yo creo que lo mejor de estos vídeos son vuestras opiniones, espero vuestras opiniones. Como no, si os gusta el vídeo, darle a me gusta, os lo agradezco. Y si os gustan todas estas fricadas de economía y tal, pues suscribiros, ¿por qué no? O sea, porque de esta manera os llegará, cada vez que ponga un vídeo, os llegará para que podáis verlo, ¿no? Y nada más, recordaros, queda un día menos. Sí, para mí queda un día menos para la República y nada más. Salud y República.